Bienvenidos a JL Interviews TV América, presentado por Joana Longava. Hola amigos de JL Interviews TV América. Hoy hablamos con Sharon Lerner, la directora del Museo de Arte de Lima, Mali, vinculada con este lugar desde hace más de 10 años. Les invito a ver nuestra entrevista y escuchar nuestro podcast en el Spotify. Hola, buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, con gusto. Bueno, usted es la directora de Mali, Museo de Arte de Lima, y desde 3 años, ¿no? Si no me equivoco. Ya pasaron 3 años, ¿no? Sí, fui nombrada directora en el año 2021. Sí. Pero antes también ha trabajado aquí, ¿no? Como curadora. Entonces ya más de 10 años que estaba vinculada con ese lugar. ¿Cómo cree que ese nuevo rol ha cambiado su conexión con ese museo y con los artistas? Sí, es verdad. Yo comencé a trabajar en el Museo de Arte de Lima en el año 2012, en enero del 2012, y fui la segunda curadora de arte contemporáneo del museo. Y fue una experiencia bastante, no solamente bonita, sino formativa, porque trabajé en ese rol durante cerca de 9 años. Y es importante saber o conocer que el Mali, se conoce informalmente como Mali, es uno de los pocos museos en el Perú, si no el único, creo, que tiene plazas curatoriales, departamentos curatoriales dentro de un museo panorámico, ¿no? Y en ese sentido, digamos, se aprende muchísimo de la institucionalidad museal, pero el rol curatorial es muy distinto al rol ¿no? de dirección. Exacto, sí. Y a mí me tocó... ¿Cómo cambia esa Sí, o sea, lo curioso es que yo asumí la dirección en un momento bien particular de la institución porque la asumí durante la pandemia. Sí. Entonces pasé de ser curadora de arte contemporáneo a un pequeño periodo alejada de la institución en el año 2020 precisamente, y luego retorné como curadora en jefe a cargo de alguna manera del programa de contenidos, de la reformulación del equipo curatorial, y en el año 2021 asumí la dirección, y la dirección naturalmente tiene otros encargos, ¿no? Desde ver por la sostenibilidad, ¿no? de la institución, su proyección, ver temas de público de una manera mucho más amplia, estar mucho más involucrada con el tema educativo y de alguna manera dirigir todas las otras áreas del museo, como le dice su puesto. El curador tiene un rol privilegiado, creo yo, de estar dedicado a la investigación, pero también a la realización de exposiciones, a trabajar directamente con los artistas y las obras. En el campo de la dirección eso está un poquito más alejado, ¿no? Pero bueno, igual es lindo, ¿no? Sí. Y según sus gustos personales y profesionales, ¿qué artistas le gustaría que se expongan aquí en el museo en el año próximo? Yo creo que acá los gustos personales no son lo que debería o lo que debe importar. Tiene que tomar en consideración más el consumidor del Perú también, ¿no? No solo el consumidor del Perú, sino el Mali se guía por lineamientos curatoriales, ¿no? Que tienen que ver con la misión del museo, que es cubrir el arte peruano a través de los tiempos, ¿no? Desde lo precolombino hasta lo contemporáneo, ¿no? Sí. Es un arco bastante amplio y complejo de manejar en términos de programación, porque tenemos áreas curatoriales en precolombino, en arte virreinal, en arte moderno, bueno, republicano, moderno. Muy vasto, pero la programación se reparte entre esas áreas curatoriales y las programaciones son consensuadas dentro del equipo curatorial. Entonces siempre estamos pensando en encontrar un equilibrio, un balance entre las nuevas investigaciones sobre arte peruano, ¿no? Pero también qué cosas van a atraer a públicos de distinta índole, públicos jóvenes que queremos atraer más al museo, cumplir también con la comunidad académica y cumplir con la comunidad de artistas en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, ese balance es lo que nos lleva a armar el programa. El próximo año, lo que está de alguna manera pensado es tener
un foco en mujeres artistas peruanas a mitad de año. Estamos proyectando una exposición de Julia Coencido, que es una pintora del movimiento indigenista en el Perú en el siglo XX, bastante importante. Estamos todavía gestando el proyecto, pero esperamos que se logre concretar para mediados del próximo año. Tenemos también la primera exposición en un museo de una artista que se llama Sara Flores, que es una artista del pueblo Shipibo Conibo, que además tiene una obra que está ahorita moviéndose mucho en el extranjero, en galerías de arte contemporáneo, instituciones contemporáneas, pero que en el Perú no se ha exhibido en un museo todavía. Entonces va a ser su primera muestra antológica. Sí. Interesante. Y bueno, varios proyectos además anexos. Vamos a tener comenzamos el año con una exposición que en realidad abre a finales de este año, que es una exposición de arte virreinal, que se llama Historias de Familia, de la colección de Manongo Gastañeta, Carrillo de Albornoz. Es una muestra bien bonita porque es jurada por Ricardo Kusunoki y Luis Eduardo Bufarden. Es una mirada a la historia de la familia a través de los retratos que se han hecho a través de los tiempos, ¿no? Desde tiempos virreinales hasta la República. De ahí tenemos un proyecto lindo con un colectivo experimental de teatro colombiano que se llama Mapa Teatro, en una colaboración con el Museo de Antioquia en Medellín, que se va a dar probablemente en la segunda mitad del año, y cerramos el año con la retrospectiva de Pancho Mariotti, que es un pionero no solamente del arte contemporáneo, sino de las tecnoesculturas y de la preocupación por el medio ambiente. Entonces es increíble. Es un año lindo. Muchísimas cosas. Sí, muchas cosas. Hay de hecho más, pero esas son como las principales del cronograma. Pero ya mencionó los jóvenes. ¿Cuáles son estrategias que implementa el museo para atraer, ¿no?, al público joven? Bueno, siempre hay que reinventarse, ¿no? Y hoy en día el museo tiene como distintas plataformas que segmentan públicos, porque digamos uno tiene que empaquetar contenidos para distintos públicos. Uno de los principales, creo yo, canales para llegar a gente más joven tiene que ver con las redes sociales, definitivamente, que no es algo para desdeñar. Y el museo siempre ha tenido un evento muy lindo que se llama La Noche Mali, que es una noche el último viernes de cada mes, en el que el museo abre hasta tarde, las salas de exhibición, pero se hace un pequeño concierto, hay talleres, entre otras cosas. Y esto siempre había existido, pero desde la pandemia se retomó y se, de alguna manera, reformuló para apuntar a públicos más masivos y juveniles que normalmente no vendrían quizá a ver las salas de exhibición, pero que por este evento se encuentran con las salas y se vuelven público recurrente, ¿no? Y en estas nuevas ediciones de La Noche Mali, el equipo, de la mano con nuestra área educativa, que es un área muy, muy activa, muy, muy vital, se les ocurrió hacer un programa que se llama Baila Mali Baila, que son unos grandes bailes que se hacen con profesores del área educativa en el patio del museo y se llenan. Entonces la gente viene a bailar, a tener una clase maestra de baile y de pronto hacer talleres de arte, visitar las salas y terminar en un concierto. Es muy innovativo, de verdad. Es muy bonito, hace que el museo se sienta como un espacio vivo, ¿no? Sí, exacto. Y también tienen muchos intercambios con otros museos, otras instituciones del mundo, ¿sí? Sí, bastante. El Mali siempre ha tenido una conexión internacional de alguna manera, no solo colegiada, ¿no?, a nivel académico, de préstamo de obras, de intercambios de obras, sino que muchas de sus exposiciones curadas a lo largo de los años han sido presentadas en el exterior, ¿no? Eso es algo que ha caracterizado al Mali siempre. Actualmente, de hecho, tenemos una exposición importante que se hizo el año pasado, que se llama Los Incas más allá de un imperio, que fue curada con la dirección curatorial de Cecilia Pardo, quien fuera subdirectora del museo también durante muchos años, y con la curaduría de Julio Rucabado y Ricardo Kusunoki, curadores actuales del museo. Y esta exposición, después de presentarse el año pasado aquí,
se fue a Buenos Aires y ahorita se está presentando en la Fundación PROA de Buenos Aires. Ah, ¿no? increíble. Y así todos los años tenemos algún proyecto con algún aspecto internacional. No, eso es hermoso, que la cultura al final, ¿no? No es solo de un sitio, No. pero conecta a la gente en todo el mundo. Sí. Increíble. Sí. Directora, últimamente, esa es una pregunta un poco controversa, porque últimamente salió en la plataforma Disney una serie sobre el arte, sobre los museos, que se llama Bellas Artes. Ah, ya. No la he visto. No sé si la he visto, con un actor No. argentino. Bueno, se habla de un museo de arte contemporáneo en Madrid, en España, que maneja ese director, que al final considera al arte como algo de snob o moda pasajera, y al museo como algo, bueno, como kermés o circo. Ya. Sí, bueno, yo quisiera preguntar, ¿hasta qué punto usted está de acuerdo con esa banalización, ¿no? del arte, No he visto de la cultura? No he visto la serie, entonces no sé, digamos, no he escuchado el comentario, ni sé el tenor específico del comentario, ni a qué museo se Sí. refiere, No, ni a qué tipo de generalmente arte. hablando, si usted podría Yo creo que comentar, siempre... porque algunos Sí, opinan sí, así sí. sobre Yo creo que esas siempre, instituciones. yo creo que siempre va a haber debates y normalmente esos debates son más álgidos en el campo de lo contemporáneo, ¿no? Donde el tema del espectáculo, el tema de la cultura de masas está mucho más presente, donde hay otros componentes como el mercado del arte que entra a tallar, y son discusiones muy válidas, ¿no? Y activas y vivas, pero yo creo que las instituciones museales trascienden esas coyunturas, ¿no? Porque finalmente son espacios que albergan la manifestación sensible de distintas culturas, distintos grupos humanos a lo largo de la historia, del tiempo, ¿no? Entonces eso trasciende coyunturas, por un lado, y son los espacios que te dan acceso a las personas a las memorias, Sí, ¿no? De los sí. distintos pueblos. Entonces, creo que no es tan sencillo reducir las discusiones sobre los espacios museales, ¿no? A espacios de mera banalización. Es verdad que los espacios del arte tienen que generar estrategias para mantenerse vivos, mantenerse vigentes, atraer públicos, pero uno no puede ser maniqueo, ¿no? En sus apreciaciones, y hay que ver caso a caso. No sé a qué asesora se habrá referido ese. Sí. Bueno, generalizamos. Y última pregunta, aunque sí, me gustaría hacerle muchas más. No, bien. Pero bueno, sabemos que avanza la tecnología, se habla mucho ahora de inteligencia artificial, sí. ya pasamos por el mercado de NFT también, que fue, ¿no?, bastante famoso Tuvo su últimamente. momento, sí. Sí, tuvo su momento de boom, ¿no? ¿Y cómo usted ve con todo eso? No sé, si es un peligro, si está preocupada, ¿cómo ve el futuro del arte, de los artistas con todo eso que está pasando? Es curioso porque esa es la discusión que tiene todo el mundo ahorita. Yo no creo que nadie tenga una respuesta tajante o que sepa exactamente qué va a pasar, pero finalmente la inteligencia artificial termina siendo una herramienta más, ¿no? Entonces más positiva. Yo creo que digamos, el ser humano se ha adaptado ha creado situaciones a las que se adapta constantemente. Y pensando menos en los artistas, pero pensando en la institución museo, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas buenas que pueden venir del uso de la inteligencia artificial en términos de procesamiento de cosas, de información, ¿no? Pero también entender que el museo es uno de esos pocos espacios, y eso me lo comentaron en un encuentro de museos al que asistí a inicios de año, y me pareció bien bonito. El museo de arte, bueno, y el museo en general, es uno de esos pocos espacios donde todavía se pueden dar encuentros inesperados, ¿no? Y es un espacio que te brinda una cierta paz que quizá no encuentras en otros espacios que están demasiado mediados por la tecnología. Entonces, cuando uno se confronta con obras de arte, a veces las obras de arte utilizan la tecnología, pero también es un espacio donde puede haber serendipity,
Sí, ¿no? sí, claro. Y digamos, tu consumo de las cosas no está costumizado por una lectura de tus preferencias, ¿no? Sí. Lo que ocurre en las redes sociales y todo es que cada vez lo que te encuentras es aquello que se espera que a ti te guste y no te encuentras con algo que te pueda sorprender y te pueda gustar más allá de tu imaginación. Entonces, yo creo que hay un valor enorme en los espacios culturales, en los museos en particular, y no me preocupa necesariamente, ¿no? Bueno, bueno, directora, muchísimas gracias. Con gusto. Fue un enorme placer y bueno, espero que a todos nosotros acercamos un poco los temas del arte, de la cultura, Con gusto. no solo en Perú. Muchas Con gusto. gracias. Gracias a ti. Chao. Gracias.